Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio del Estandarte. El día de hoy estamos aquí con Sandy Trujillo una vez más. Para los que son nuevos escuchándonos, Sandy es de Quito, Ecuador. Ella es psicóloga, psicoterapeuta. Ella hace usualmente sus consultas en línea empezando con la pandemia, ¿cierto? Ella se especializa en estrés, ansiedad, depresión y autoestima. Ella es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y por casualidades de la vida tenemos la bendición de poder tenerla aquí presencialmente con nosotros. Bienvenida, Sandy. Muchísimas gracias, chicos, por esa invitación y pues nos conocimos en pandemia y dije, voy a Utah en noviembre. La verdad es que no sabía el motivo que me traía en noviembre. Yo venía por otros motivos, pero ahora estoy por unos diferentes y es que mi hija se casa en 4 de noviembre. Felicidades, felicidades. Pero sí, gracias por tomar el tiempo de venir acá a compartir con nosotros. Sabemos que nuestra audiencia lo va a disfrutar mucho y no, la verdad es que es un tema muy interesante, muy relevante, creo hoy en día. Es uno de los temas que a mí me interesa mucho siempre informarme, tratar de ver lo que dicen las personas que saben del asunto, ¿no? Y tratar de hablar del tema, que sea un tema que se hable más, que es la salud mental y todos los aspectos, ¿no? de la salud mental. Entonces, ya hemos tenido un episodio hablando un poco de las generalidades de la salud mental y qué es y varios aspectos, pero bueno, hoy vamos a tener un poco más de preguntas y respuestas, un poco más específico tratando de aplicarlo. Y nada, bueno, yo creo que vamos a empezar directamente con las preguntas, a menos que quieras hacer una intro o algo que quieras decir, si no... Pues qué bueno, mis felicitaciones para ustedes, porque lo que están haciendo es dar algo al mundo de lo que tanto necesitamos. Salud mental y bienestar emocional hoy por hoy se ha convertido en una prioridad en nuestras vidas, siempre lo ha sido. Cuando nosotros dejamos de creer que la salud mental es una moda y que pasa hoy y que ya mañana está, entonces nosotros nos empezamos a educar. Parte de mi trabajo, gran parte de mi trabajo es psicoeducar a las personas. Creo y está científicamente comprobado que la psicoeducación previene enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque el conocimiento te da la libertad de poder escoger. El conocimiento te da la libertad de poder elegir qué información es requerida para ti y en la salud mental esto es súper importante. No. Excelente. Tengo una pregunta, porque no tenemos un tema específico en el que estamos, entonces voy a lanzar una pregunta nomás. Y creo que esta pregunta después nos va a ayudar a irnos por diferentes lados, pero la pregunta que tengo es, muchas veces se nos dice que para poder lograr el éxito, para poder tener buenos resultados, necesitamos empujarnos un poco, necesitamos ir más allá y salir de nuestra zona de confort. Pero, ¿cuál es el límite cuando ya no hay tanta motivación para, no sé, para los estudios, el trabajo, a veces llamamientos en la iglesia? ¿Cuál es el límite de cuando ya no es saludable empujarnos o presionarnos? Mira, algo que nosotros tenemos que entender es que el éxito es el gran mentiroso. A mí me gusta decir esto porque el fracaso es el que nos enseña a llegar hacia el éxito. ¿Por qué te digo que el éxito es el gran mentiroso? Porque siempre miramos a las personas exitosas y decimos, wow, qué excelente, mira dónde está y mira cómo ha llegado. Pero detrás de esa persona exitosa hubo una persona que se levantó sin motivación, hubo una persona que lloró, hubo una persona que incluso fracasó. Y el fracaso no es malo, el fracaso es la antesala del éxito. Ahora todo va a depender si tú, después de tener un fracaso, te quedas en ese fracaso y dices, yo no puedo, yo no sirvo, mi hermano pudo más o esta persona tuvo más y entras dentro de las comparaciones, que tampoco las comparaciones son malas, depende de cómo lo hagas. Pero, ¿cuándo es tu límite? Cuando tú entiendes que tu salud mental está siendo deteriorada, ¿sí? ¿Cuándo es el límite? Cuando tú dices, ya no puedo más, necesito ayuda. ¿Cuándo es el límite? Cuando tú te haces una autoevaluación y no estás durmiendo adecuadamente porque quieres llegar a ese anhelado éxito. Dentro de los estudiantes, lo que más sucede es la comparación. ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué tal persona llegó a tal lugar? O mira dónde está. Pero tenemos que entender que cada uno es un mundo. Número 1,
no nacimos de los mismos padres y así hayamos nacido de los mismos padres, cada uno tiene diferentes atributos, diferentes dones, diferentes virtudes y es ahí en donde nosotros tenemos que trabajar. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Que todo queremos instantáneo. Estamos viviendo una época de sobreinformación y falta de formación. ¿Qué significa esto? Que tú quieres la motivación para hacer las cosas, que tú necesitas sentirte motivado para estudiar o para trabajar o para hacer cierto tipo de cosas, pero la motivación llega primero haciendo algo. Si tú no te sientes motivado dentro de la iglesia y no vas a la iglesia, no hay motivación. Si Nunca tú la habrá. Exacto. Entonces, hoy no me siento motivado para ir a trabajar, entonces no vas a trabajar. ¿Me entiendes? Pero el trabajo dignifica al hombre. Y cuando tú empiezas a trabajar, te das cuenta que fin de mes vas a cobrar un sueldo, fin de semana vas a cobrar un sueldo que te va a permitir pasear, que te va a permitir sustentar tu situación económica. Entonces vas teniendo la motivación. Pero la motivación no viene antes, ¿sí? La motivación, al igual que la voluntad, hay que educarla. Y la vamos educando con las pequeñas cosas que nosotros vamos a hacer. Si tu cuerpo te está diciendo, ya no puedo más, por favor, para, debemos escuchar a nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestro cuerpo te dice, para, ya no puedo más, cuando normalmente ya estamos presentando estrés, dolores de tu cuello, dolores de hombro, dolores de cabeza o incluso también tu vista se nubla. Y además, situaciones gástricas. Cuando nosotros nos sentimos muy estresados, muy cansados y estamos sobrepasando el límite, cualquier situación o cualquier comida también te puede caer mal. Entonces ya tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Siempre suelo decir a mis pacientes, escucha lo que tu cuerpo te quiere decir, pero a veces escuchamos a nuestro cuerpo cuando ya estamos enfermos. Y hay que hacer un alto y hay que parar. No, sí, de verdad. Y creo que también pasa de que muchas veces cuando vemos a las personas exitosas o demás, que bueno, no vemos todos los fracasos que han habido detrás, todo el esfuerzo e incluso las dudas que tal vez esa persona habrá tenido, los asuntos que esa persona ha tenido, pensamos que tal vez esa persona lo tiene todo resuelto cuando no es así. Es importante sacar esa manera de pensar o esa manera de ver a las demás personas. Pero mencionaste muchos de los indicios o indicadores que podemos ver para saber si estamos teniendo una buena o mala salud mental, si es que estamos deteriorando. Pero bueno, en específico, ¿cuáles son esos indicadores que para reconocer si es que nosotros realmente estamos tal vez llegando a un límite, si es que para verlos con antelación, ¿no? Para que no llegue ese momento de que ya estamos enfermos, de que ya llegó un momento, cómo reconocerlo nosotros, cómo reconocerlo en un ser querido y cuáles son los hábitos tal vez más importantes para ayudar a un ser querido o para ayudar a uno mismo en esas cosas. Excelente. Oh, y quiero, perdón, añadir la pregunta, prevenir también. ¿Cómo prevenir eso? Primero, ¿cómo detectar en ti que tu salud mental está siendo afectada? Número 1, tus pensamientos. La calidad de tus pensamientos son recurrentes, son catastróficos, son negativos. Recordemos que el 90% de las cosas que nos imaginamos nunca, jamás suceden, pasan, ¿sí? La cantidad de sueño. Baja tu cantidad de sueño. En muchas ocasiones ya no duermes las horas adecuadas. Te mantienes irritable la mayor cantidad de tiempo, enojado, en muchas ocasiones sin motivo o en otras pierdes el apetito. Y también suele suceder mucho que tienes una pérdida, una falta de aceptación frente a las situaciones que están sucediendo. Ya no compartes con tus amigos porque esa cantidad de pensamientos que tú tienes te hace llevar a que no me siento segura, me están criticando, me están juzgando. Si eso está sucediendo contigo, ya es un indicador. Ahora, me preguntan, pero es que no puedo parar a mi mente. Y yo les suelo decir, a veces tu mente es como un mono. Está de un lado al otro, saltando de un lado al otro. Y justamente yo en esta semana empecé Lunes Te Reto, que es aprendiendo a vivir el presente. Cuando tus pensamientos están todo el tiempo en el pasado, te estás acercando hacia la depresión. Pero cuando tus pensamientos están yéndose hacia el futuro, te estás acercando hacia la ansiedad. ¿Por qué? Porque el pensamiento hacia el pasado y el pensamiento hacia el futuro te hace olvidar de tu tiempo presente. Y esto es muy claro. Mira, hazte una pregunta el día de hoy, ¿no? ¿Qué desayunaste? ¿Qué almorzaste? ¿Cómo sentiste la ducha que te diste hoy?
No lo sabemos porque vivimos en automático. Estamos viviendo en automático por la cantidad de pensamientos que está generando el pasado, ¿sí? Es que yo fracasé una vez, es que yo perdí una vez, es que posiblemente no lo hice bien. Y te estás yendo hacia el futuro, ¿no? ¿Será que lo logro? ¿Será que me gradúo? ¿Será que puedo? ¿Será que logro terminar la carrera? Y estás perdiendo tu presente. Cosas tan sencillas y elementales como qué desayunaste, qué almorzaste, darte una ducha y sentir realmente que la agüita cae en tu cabeza, pero recuerda que en muchas ocasiones mientras te estás dando una ducha, estás escuchando un podcast. Mientras estás en la ducha, estás en YouTube. Entonces no estás en el momento presente. Y si tú recuerdas qué comiste hoy, te felicito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede con las personas, con los amigos o los familiares que pueden estar teniendo algo en su salud mental que les está afectando igualito que tú? En muchas ocasiones se aíslan, en otras están irritables, en otras están llorando, se sienten abrumados por el peso de sus pensamientos. Y esto suele suceder mucho en la iglesia, chicos. A veces muchos jóvenes han llegado a mi consulta y me dicen, es que no quiero porque hay muchas cosas de mi pasado que no me dejan. ¿Y cuáles son esas cosas del pasado? Cosas que no tienen que ver con su arrepentimiento, sino cosas que tienen que ver con qué les sucedió a ellos. Por ejemplo, fueron abusados cuando fueron niños o fueron abusados cuando fueron adolescentes. Entonces, ¿qué sucede? No son cosas que tengan que solucionarlos por medio del arrepentimiento, sino más bien por medio del perdón, perdón hacia ellos, perdón hacia su agresor y también recibir el perdón, ¿no? Para tener tranquilidad. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestra salud mental? En muchas ocasiones podemos mejorar nuestra salud mental haciendo cosas por nosotros mismos, cuando no tenemos un trastorno, cuando no tenemos un diagnóstico. Por ejemplo, en nuestro diario vivir, dormir de 7 a 8 horas, maravilloso, ¿cierto? Hay veces que no podrás dormir y pues, bueno, no te afectará. El manejo de los pensamientos, esto es impresionante, pero hoy en la actualidad queremos tener un control de nuestros pensamientos. Pero para tener el control de nuestros pensamientos, primero tienes que aprender a manejar tus pensamientos, saber de dónde están viniendo esos pensamientos, ¿sí? Algo que es súper importante y es por lo menos realizar de 15 a 30 minutos de ejercicio diario. Ejercicio diario, a veces me dicen, no, es que no tengo tiempo en la universidad, es que mira, me parara y aquí te hiciera una rutina de ejercicios aquí. O si no, en el mismo puesto. Una rutina de ejercicios significa desconectarte de lo que estás haciendo para volver a conectar con tu presente. Pero en muchas ocasiones no lo hacemos. Pero si te das cuenta, aquí viene la otra parte. El mal uso que nosotros le estamos dando a las pantallas. Estamos olvidándonos de vivir el presente. ¿Por qué? Porque cada situación estamos grabando, cada situación estamos tomando fotografías. Entonces dejas de vivir para la fotografía. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que también empezamos a deteriorar nuestra salud mental gracias al mal uso que le estamos dando a las pantallas y también a las redes sociales. Interesante. Cuando nosotros usualmente tenemos estos malos pensamientos, ¿cierto? Se habla mucho de que es por a veces la desocupación o darle lugar a esos pensamientos. Y muchas veces con pensamientos igual vienen sentimientos, emociones que yo pienso, no sé, hasta cierto punto pueden ser genuinas, que tenemos hacia nosotros mismos u otras personas. ¿Qué tan saludable es buscar ocupar nuestro tiempo para olvidarnos o dejar a un lado este tipo de pensamientos? Me encanta lo que me preguntas porque es la base de lo que yo trabajo como terapeuta. Yo soy una terapista cognitiva conductual que trabaja en la mente y en la conducta de la persona. El pensamiento siempre va a generar una emoción y una emoción siempre va a generar una acción. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un pensamiento de no soy buena en lo que estoy haciendo, automáticamente voy a generar una emoción de tristeza. Y esa emoción de tristeza va a generar una conducta que va a ser, no me quiero levantar, ¿para qué voy a ir a la universidad porque no soy buena? Si en la misma situación yo coloco viene este pensamiento de no soy buena, yo negocio con ese pensamiento. Yo siempre les digo a mis pacientes, háblale a ese pensamiento como si fuera tu perrito, como si fuera un niño chiquito. ¿Por qué piensas eso? ¿Tienes alguna prueba de ello? ¿Sí?
Automáticamente cuando tú le dices a tu pensamiento, ¿por qué piensas eso? ¿En realidad es correcto lo que estás pensando? Tu emoción va a cambiar. Una emoción de alegría, una emoción de hasta esperanza, ¿sí? Y la acción va a ser diferente. Empiezas a encontrar la motivación que tú estás diciendo. Ahora, el pensamiento, la emoción y la conducta siempre va a ser como un círculo. Si tú dejas que esos pensamientos negativos, que esos pensamientos del pasado o del futuro se apoderen de ti, definitivamente vas a acabar con tu salud mental. Pero si tú empiezas a negociar con esos pensamientos, ¿sí? A no seguir dentro de ese hilo, entonces ahí sí puedes trabajar con mantener tu mente ocupada, no antes. A veces yo quiero mantener mi mente ocupada para no pensar en eso. No funciona. Tenemos que dejar de huir de nuestras responsabilidades. Y yo quiero que ustedes puedan entender que esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es educarnos. Presidente Nelson en esta conferencia habló 2 ocasiones en donde mencionó que tomáramos nota, que escribiéramos, luego leyéramos eso y nos pusiéramos a la acción. Es exactamente lo mismo que yo siempre sugiero. Escribe tus pensamientos, saca todos esos pensamientos y luego ponte a trabajar. Esto es como cuando tú entrenas tu cuerpo. No sé si ustedes son deportistas de algo. Tú tienes una competencia, recibiste el cartel y te vas a la competencia. No, hay un proceso de entrenamiento, de preparación. Y luego vas a la competencia, ¿cierto? Ujú. Esto sucede igualito con el pensamiento, ¿sí? Si tú quieres ir de tu pensamiento directo a la acción, lastimosamente vamos a deteriorar nuestra salud mental. Si tú enfocas tus pensamientos, ¿de dónde están viniendo esos pensamientos? En muchas ocasiones esos pensamientos negativos son situaciones de nuestra vida que pasaron o pensamientos del futuro que nos generan miedo, ¿sí? Entonces, como que utilizar la mente en otra cosa para pensar no es tan saludable. Primero, pregunta de dónde vienen esos pensamientos, escribe esos pensamientos y luego te pones a trabajar, igualito como un entrenador élite. Y volviendo un poco a este tema, porque es un tema que me parece muy relevante, o sea, sigue relevante a todo esto, es este tema de disfrutar el momento, de vivir el momento, de asegurarnos de que estamos experimentando las cosas realmente. El tema de las redes sociales, el tema del FOMO, del Fear of Missing Out, como se le dice, eh, de seguir las tendencias, de las comparaciones que hacemos por las redes sociales, el efecto y la influencia que tiene las redes sociales, la tecnología, las pantallas en general, es qué cosas tenemos que evitar más o menos a toda costa, porque en realidad todo a su buena medida es bueno, pero cuáles son esas cosas que realmente pueden generar mucho daño, porque algo que veo mucho es eso que mencionaste antes, de que mucha gente empieza a vivir la vida más para mostrarla o para sacarle fotos, para tratar de compartirla, que por vivirla de verdad. O sea, van a un restaurante en vez de preocuparse por saborear la comida, vivir el momento con la persona con la que van, o a un lugar de la naturaleza, quieren capturarla por la pantalla, que incluso es más pequeña que todo lo que se puede experimentar, ¿no? Y se ve mucho. Y qué son las cosas que hay que evitar que realmente dañen, ¿no?, nuestra salud mental. Me gusta mucho mencionar el hecho que hoy en la actualidad, como tú dices, no podemos decir que todo sea malo, porque imagínate, esta virtualidad nos permitió conocernos, lo cual yo estoy muy agradecida con ello. El FOMO o el estar todo el tiempo conectado o el no perderme lo que hacen mis amigos o incluso en muchas ocasiones algunos de mis consultantes se molestan porque dice coloqué una foto y mi mejor amiga no le dio like, o sea, coloqué una foto y no tengo los comentarios de todo el grupo de mis amigos. Llegamos a ese punto de generar estrés dentro de nosotros y luego una ansiedad y lastimosamente las enfermedades del siglo XXI, estrés, ansiedad y depresión están cobrando muchísima más fuerza. ¿Qué necesitamos nosotros? Mira, número 1, aprender a vivir el presente. Aprender a vivir el presente significa estar con tus 5 sentidos en cada una de las cosas que haces, ¿sí? Yo estoy feliz con estar aquí con ustedes y estoy atenta a sus preguntas, estoy atenta. ¿Te imaginas que yo estuviera con mi teléfono? ¿Sí?
con mi teléfono o espérate, me tomo una fotografía, realmente perdiera la interacción de poder mirarles a los ojos a ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en nuestro diario vivir? Necesitas convertirte en el capitán de tus pensamientos. ¿Qué significa? Yo controlo a ese celular, yo controlo a esa pantalla. Entonces bloqueo o quito las notificaciones y simplemente llego en la noche y reviso todas las notificaciones, a menos de que ese sea tu trabajo, ¿no? Porque en muchas ocasiones trabajamos por medio de nuestras redes sociales. Yo trabajo por medio de mis redes sociales, pero puedes ser tú el capitán, el que lidera tus pantallas, ¿sí? Colocarte horarios. E incluso en esos casos de que sea un trabajo también hay que tener mucho cuidado porque ahora que después de la pandemia muchos trabajos se han globalizado, se han hecho en línea, remotos. Antes uno iba a la oficina y el trabajo quedaba en el trabajo y volvía a la casa y el ambiente de trabajo quedaba ahí. Pero ahora como hay muchos trabajos que son remotos, como que no hay horario laboral y todo se mezcla nuestra vida laboral, nuestra vida personal. Familiar. Y si le mandan un mensaje a las 9 a las 8 a cualquier hora, como que uno está en línea, está en contacto con ese ambiente laboral. Y creo que es importante en realidad tener horarios eh, para que no se mezcle, ¿no? Porque es importante tener los espacios definidos, ¿no? ¿Eso es importante o no? ¿O es un pensamiento Totalmente, personal? mira, totalmente. Lo que pasa es que incluso en pandemia también esto nos generó malestar, porque nosotros perdimos nuestros hábitos. Estábamos dentro de la pandemia, entonces los horarios de la comida se cambiaron, los horarios del sueño se cambiaron, dormíamos más, dormíamos menos, o tenías clases en línea y pues lo único que hacías es conectar tu pantalla sin levantarte de la cama, ¿sí ves? Entonces eso es necesario en nuestra vida. Nosotros necesitamos tener hábitos, tener normas, tener reglas, tener un estandarte de conducta, ¿no? ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas duermo? Los horarios de comida. Todo eso te va a ayudar. A pesar de que tú trabajes en casa, también tus horarios de desayuno, almuerzo, cena, tus ejercicios y nuevamente desconectarte para volver a conectar con aquello que tiene más valor, que es contigo mismo. En muchas ocasiones nos cuesta conectar con nosotros mismos. A veces sentimos soledad de tener un espacio solos. Me siento sola porque estoy sola en casa, porque no está mi familia, mi esposo, mis hijos, o incluso ahora para los jóvenes que han salido de muchos de nuestros países y han venido a estudiar en otros lugares ahora que estamos acá. También la necesidad de la familia, ¿no? La necesidad de la familia, la necesidad de conectarse con la familia, esa tristeza. Y pues son situaciones que tenemos que aprender a manejarlas y enfrentarlas. Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros aprender a manejar nuestras redes sociales, aprender a desconectarnos? Necesitamos nosotros empezar a ser los que dirigimos nuestras redes sociales, a ser los que dirigimos los horarios en los que vamos a mirar las notificaciones. Yo siempre suelo suceder, quita las notificaciones de tu teléfono, porque apenas se prende, tienes un mensaje, tienes un like, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a desconectarnos, colocar límites en el caso de que nos esté generando esto. ¿Por qué? Porque también cuando tú colocas una fotografía, tienes que darte cuenta que las personas son libres de opinar. Tú estás colocando una fotografía y estás dando la oportunidad a la persona de que comente o no comente, de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Ahí tiene mucho que ver tu formación, tu aceptación, porque en muchas ocasiones colocamos una fotografía y pues lastimosamente eso va a generar un malestar en mí porque para muchas personas no fue una fotografía buena, incluso a los comentarios negativos que suele suceder y eso afecta en gran medida la salud mental de las personas, muchísimo. E incluso esto de las notificaciones de que estemos haciendo algo y suena una notificación, muy poca gente tiene esa restricción de no ¿Hábito? verla en el momento, sino de querer verla lo más rápido posible. Y eso hace que tengamos nuestra mente muy fragmentada, ¿no? O sea, hace que no podamos tener atención en algo, sino que nuestra mente esté tan fragmentada porque hay una notificación de tal aplicación y la vemos, una aplicación una notificación de otra aplicación, la vemos y nuestra mente se empieza a ir para todos lados. Y es un desgaste. Es un desgaste. A veces hago ejercicios con algunos de mis consultantes y le digo, por favor, apaga tu teléfono 3 horas. Si no trabajas con el teléfono, apaga tu teléfono 3 horas. Y cuando apagas el teléfono 3 horas te vas a dar cuenta lo productivo que eres. Pero en muchas ocasiones de esas primeras 3 horas empieza a generar ansiedad.
¿de qué me estoy perdiendo? ¿De qué está sucediendo? A medida que lo vuelves a ser más consciente y te das cuenta de los beneficios, ya te deja de importar. Y luego vuelves a desconectarte. Yo doy testimonio de eso completamente. Yo creo que 1 año y medio más o menos, decidí como desconectarme bastante de las redes sociales. A veces converso con algunos amigos y veo algunas cosas, pero de hecho para mí fue un poco complicado y lo que hice fue como eliminar las aplicaciones completamente de mi celular porque sentía que solo ver el icono era una... Ya Como que escuchaste tu cuerpo, mira, de lo que que hablamos, hacerlo. ¿no? Sí, o sea, ¿Viste? ver el icono tenía que hacerlo y a veces sin querer hacerlo sacaba mi celular y ya sabía como la memoria, mi dedo a dónde mover y dónde dar clic exactamente en la pantalla y ya estaba ahí. Y a medida que lo fui haciendo, después volví a instalarlo después de unos meses para estar en contacto con algunas personas que eran importantes en Ecuador, algunos amigos y familiares. Y puedo decir que tengo mucho más control gracias a ese tiempo que decidí desconectarme completamente. Y sin duda he encontrado mucho más valor en mi vida, en las cosas que hago. Como mencionaba Shio, como ahora salgo de viaje, paso tiempo con mi esposa, vamos a hacer cualquier cosa. Y en lo último que pienso, y a veces ni lo pienso, es sacar una foto. Y Primero publicarlo publicarlo, y incluso sacar fotos para mí, digo, me olvidé de sacar foto. Pero es porque he encontrado el valor en el momento. Y relacionado a los estudios también, a veces siento que a veces me siento a hacer una tarea, me doy cuenta, pasaron 3 horas y es porque estoy viendo un video de YouTube cada 10 minutos. Entonces, algo que intento hacer es apagarlo e incluso para no tener la tentación de ver el teléfono voy y lo pongo debajo de la almohada y a veces hasta me olvido que tengo celular. Pero siento que la productividad se aumenta exponencialmente una vez que nos desconectamos y quitamos este tipo de distracciones de nuestra vida. Tal cual, nuestra corteza prefrontal necesita de 3 cosas, de luz, de sonido y de movimiento. Y esa luz y ese sonido y ese movimiento es lo que hacemos o recibimos por medio de las interacciones, por medio del hablar, del conversar, de salir, de tomar sol. Pero esa luz, ese sonido y ese movimiento nos las dan la pantalla. Tú te puedes quedar 1 hora en el sillón o 1 hora en tu cama y ni siquiera te diste cuenta porque esa luz, esa información, esa pantalla nos absorbió en ese momento. Necesitamos volver a lo básico, a la interacción, volver a conversar, hablar. En muchas ocasiones las personas se comunican mejor con un emoji que hablar por frente a frente. Se paralizan mucho. Sucede a muchos adolescentes de eso, que me dicen, yo prefiero hablar o chatear, que sé cómo expresarme o que sé cómo decir, o la carita triste o estoy feliz, lo que sea, que hablar frente a frente con las personas. Sucede. Sí, pasa mucho. Son los problemas de la generación. Creo que estos temas de que estas generaciones tengan tantos temas como tecnológicos y demás, sea uno de los hechos de que hoy haya más casos de salud mental, o eso es así, hay más casos de salud mental hoy que en el pasado, o es una percepción nomás. Lo que pasa es que hoy es más visible. Antes no era tan visible como lo fue y creería yo que gracias a la pandemia se nos abrió un espacio muchísimo más grande. Antes posiblemente sufrías de depresión, pero no tenías un diagnóstico definido o la gente no estudiaba o la gente no se educaba. Hoy tenemos una gran cantidad de información, ¿sí? Que podemos dar a las personas por medio de esto, ¿sí? Que hoy ha aumentado los casos, yo te diría que sí, han aumentado los casos, pero por varias razones. Número 1 es que nos hemos vuelto muy sedentarios. ¿Sí? Nos hemos vuelto muy sedentarios. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar frente a una pantalla horas, lo que mencionábamos, ¿sí? Ay, no tengo tiempo para hacer ejercicio, lo cual es mentira. Que ahora los problemas de salud mental están siendo más visibles, claro que sí. ¿Por qué? Pero nuestros jóvenes también ahora están más preparados. ¿Por qué? Porque de una o de otra forma a nosotros no nos educaron en emociones, pero esta nueva generación ya se está educando en emociones. Te doy un ejemplo muy claro. En mi época, en mi tiempo, a mí no me decían, pero ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sí? Sino simplemente es que estás malcriada o que algo malo hiciste y que por eso sentías eso. Ahora, en la actualidad, a los jóvenes ya se les está preguntando, ¿te sucede algo? ¿Pasa algo? Inmediatamente estás viendo ya una
una alerta, inmediatamente tienes comunicación. Hoy en la actualidad la salud mental ha cobrado mucha fuerza y eso es algo maravilloso en lo que los profesionales de la salud mental trabajamos, ¿sí? Pero también tenemos que educarnos un poco más. Me encanta mencionar el hecho de que nosotros tenemos que empezar a guardar en nuestra cuenta corriente todo lo que necesitamos para utilizarlo en nuestra jubilación. Todo. ¿Qué significa esto? Que hoy cuando eres joven necesitas trabajar en todo lo que necesitas para guardar en tu cuenta corriente de tu salud mental para tu época de oro, porque será lo mismo que vas a vivir allá. Si hoy, en tu época de joven, no estás trabajando en tu salud mental, en tu cuerpo, ¿a qué te llevará eso? Exactamente hacer lo mismo. No pienses que en la edad adulta vas a hacer muchas cosas que no hiciste cuando era joven. Pues lastimosamente creo que no te quedará mucho tiempo. Y de hecho, cuando hay personas que se han jubilado o que dejan de trabajar en una situación de dependencia, esas personas se vuelven también muy activas. Ojalá que se vuelvan mucho más activas. Salir, viajar, prestar servicio en una misión y estar activos pese a que ya se haya jubilado. Porque la jubilación no es un sinónimo de que te quedas en casa sin hacer nada. Así es. De hecho, me surgió una pregunta en ese momento que estábamos hablando en cuanto a la información que está presente en ese tiempo. Y está más relacionado a su experiencia con las personas que asisten a sus consultas y la experiencia que he tenido hablando con jóvenes y personas que están pasando por momentos difíciles o interesados directamente con su salud mental. Y mi pregunta es, ¿hay algún riesgo relacionado a la cantidad de información que tenemos en el que personas se hagan un diagnóstico a sí mismos de, oh, tengo depresión, y tal vez, aunque no lo tienen, ellos se convencen de que sí lo tienen, y tal vez esto genera un problema que no existía antes? ¿Cómo tratar esto? ¿Cómo prevenirlo? ¿Y qué recomendaciones tiene para las personas que tal vez se sienten así? Esto es igualito que tratar tu salud física. Si a ti te duele la barriga, yo creo que lo más común es ir y los remedios en la casa o lo que dijo la abuelita o la pastilla que está en en los cajones. Y luego te duele un poco más, ¿cierto? Ajá. Hasta que lastimosamente te toca ir al médico. Digo lastimosamente, ¿por qué? Porque no escuchamos a nuestro cuerpo. Me está doliendo la barriga, yo tengo que ir a un profesional, a un gastro, para que me diga qué es lo que está sucediendo, si me cayó mal algo, si soy intolerante a la lactosa o si estoy teniendo algún problema de ansiedad, pero ser evaluada. Lo mismo sucede dentro de los problemas de la salud mental. Como tú dijiste, me duele la barriga, me tomo una pastillita, me tomo una agüita y puede ser que te pase, como puede ser que no y que te pongas mal y termines en la sala de emergencias de un hospital. Esto sucede igualito dentro de la salud mental. A veces nosotros decimos, yo creo que tengo ansiedad. Y busco un cuestionario, una evaluación y me hago. Pero en muchas ocasiones esos cuestionarios, esas evaluaciones no están direccionadas a la población que eres. Contexto. Exacto. Entonces, si tú te evalúas con un test que salió del internet, no va a reflejar exactamente lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que va a generar en muchas cosas? Te dice ahí, si tienes entre 30 y 40, entonces tienes depresión. Y si tienes entre 10 y 15, no la tienes. Entonces, si te sale 40, tengo depresión. Entonces, tengo depresión, automáticamente te vas a enfermar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la mente responde ante esos estímulos, ¿sí? No sé si les ha sucedido o les sucedió. En pandemia sucedió muchísimo esto cuando, ¿sabes qué? Tengo COVID. Aunque tú no tenías COVID, ¿qué sucedía? ¿Viste? Te enfermabas. No, pues es que ya tengo fiebre. Entonces empiezo a sudar. Sentía que ya... ¿Sí ves? Entonces tu mente responde a ese tipo de estímulos. Hay otro ejemplo que es muy claro y a mí me gusta mucho. Cuando alguna persona dice que le pica algo, híjoletes, me pica algo, tengo alergia. Tú sales de ese lugar y te pica. Es real. Es una emoción, es un sentimiento. ¿Viste? Te empezó a picar, exacto. Entonces, lo mismo sucede con la salud mental. Si tú haces esas evaluaciones que están en el internet, no vas a tener una evaluación certera y te vas a enfermar. Claro que sí que te puedes enfermar y puedes sentir esos síntomas. ¿Por qué? Porque en ese lugar también te están diciendo, tienes tristeza, falta de apetito, no estás compartiendo con las personas. Pero los profesionales de la salud mental tenemos que hacer varias evaluaciones para llegar a un diagnóstico. Entonces,
sí afecta a tu salud mental. Así es que yo sí les sugiero, de la misma forma como cuando te duele el diente, cuando te rompes un brazo, vas al especialista, por favor, ve a un especialista cualificado que realmente pueda identificar cuál es la causa. En muchas ocasiones ni siquiera tienes un diagnóstico. A veces, después de una ruptura amorosa, no tienes sueño, estás irritado, no compartes con las personas, compartes los mismos síntomas de una depresión, pero estás pasando por un duelo. Entonces, muy difícilmente quiere decir que tengas una depresión, pero tienes la sintomatología. Y tener una sintomatología depresiva no quiere decir que tengas un diagnóstico depresivo. Claro. Es como cuando uno entra a Google y dice, me duele la garganta, y Y dice, te morís en 2 días. cáncer de garganta y todo incurable. Y es como, realmente casi nadie tiene estos síntomas, pero Exacto. eso ocurre Y mucho. es cierto que, de la mano de lo que decía Darío, hay más información hoy en día y hay más conciencia grupal o cultural en cuanto a esos temas, y eso es súper bueno, pero al mismo tiempo creo que a veces se tiran las palabras como depresión, ansiedad muy ligeramente. Generalizamos un síntoma, generalizamos el hecho de también no queremos estar tristes. Oye, estamos viviendo una época en la que si eres feliz y todo el tiempo estás feliz, está bien. Pero es que la vida no es así, pues la vida tiene altos, tiene bajos, y hay episodios de nuestra vida en que estamos tristes, pues y no tiene nada de malo estar tristes. Yo le digo a veces vivir la tristeza, qué delicioso. Llorar, es que llorar con libertad es una cosa maravillosa, pues. En mi casa... Uno suelta, Exacto, libera. en mi casa, por ejemplo, hay algo que nos rige a nosotros, obviamente como una profesional de la salud mental, vive su salud mental en casa, y lloramos con libertad. ¿Sí? A veces mi hija, la última, hace pucheros y le digo, mi amor, ¿qué te pasa? Y me dice, no me digas qué me pasa. Y empieza a llorar. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones nosotros tenemos que aprender a llorar con libertad porque no pasa nada. Llorar con libertad. Los esposos, llorar juntos, pero a veces el hombre, ¿no? El esposo tiene que ser fuerte, tiene que no verse vulnerable ante su esposa y no puede llorar. Pero la cosa más deliciosa del mundo es llorar, darte un espacio. A veces yo le digo a mi esposo, ponme esa cancioncita que me llega al corazón, ¿sí? Y solamente me ayuda a drenar lo que tengo. Ojo, pero ojo, no te vas a poner esa cancioncita todos los días para estar llorando todo el tiempo, porque ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. Pero llorar con libertad es maravilloso. Aligera la carga, limpia tu corazón, te da la oportunidad de sentirte humano. Totalmente. Y ahora moviendo ya más o menos, no para terminar necesariamente, porque yo creo que va a dar para hablar, pero porque has mencionado que hemos avanzado mucho en el tema de que se reconozca mucho más, de que haya mucho más conciencia, y es real. Pero quiero hablar un poco del ambiente de la iglesia, ¿no? Porque los tres somos miembros de la iglesia, en nosotros de la iglesia de Jesucristo de la Santa de los Últimos Días, pero creo que aplica para muchas otras religiones también, del tema de la salud mental y la religión, ¿no? Creo que tal vez vamos a tener algunas preguntas, en particular algunos comentarios que quiero hacer. Y la primera pregunta, creo la más importante, es que siempre se siente que hay un estigma alrededor del tema de la salud mental en la religión, ¿no? Que por lo menos no se termina de sacar por completo, ¿no? Ese estigma de la salud mental. Entonces, que una opinión o un comentario en cuanto a eso, tanto para las personas que tienen esa manera de pensar como que la salud mental es algo que no debería existir, y para las personas que la sufren, ¿no? Porque esa es la parte más difícil también. Y puedo ejemplificar otra vez cosas que se escuchan, como estás pasando por este problema de depresión, de ansiedad, es porque no estás haciendo algo bien, tienes que leer más las escrituras, tienes que orar, te falta ir a la iglesia, como no estás realmente aprendiendo, como cosas así que se escuchan, y tal vez una persona puede llegar a sentirse abrumada como yo estoy haciendo estas cosas, realmente me estoy esforzando para progresar espiritualmente, pero aún así tengo estos problemas de ansiedad, depresión y... Voy a colocar nuevamente un ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando te rompes una pierna? Vas al médico, el médico realiza una radiografía, te operan, te colocan un clavo, y luego tienes un proceso fisioterapeuta, etc. A causa de eso, no puedes ir a la iglesia, porque estás en cama, estás operado, no puedes moverte.
¿Eres un mal miembro? ¿Eres una mala persona? Exactamente sucede lo mismo con los problemas de salud mental. Si te sientes triste, te sientes abrumado y estás teniendo un mal día, no vas a la iglesia, ¿eres un mal miembro, eres una mala persona? Absolutamente no. ¿Qué es lo que sucede con los problemas de salud mental dentro de la iglesia? Y que los hacemos como aún más grandes y no los normalizamos. ¿A qué me refiero con normalizar? Hey, Darío, te rompiste la pierna, ¿cómo estás? ¿Ya estás en fisioterapia? ¿Te pusieron un clavo? Hey, Darío, me enteré que estás con depresión, ¿cómo te sientes? Es exactamente lo mismo, solamente que un problema está en tu mente y el otro problema está en tu pierna. Exactamente eso es a lo que nosotros educamos. Que podamos tener una conversación. Hey, Darío, ¿cómo estás manejando tu ansiedad? ¿Te puedo ayudar en algo? Igualito como cuando te rompiste la pierna, por favor. Hey, Darío, no vas a poder manejar para ir a la universidad, ¿cierto? Te paso recogiendo. Igualito. ¿Te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? ¿Qué es lo que sucede dentro de la iglesia? También decimos, como mencionas, ¿no? Es que no estás cumpliendo, no estás leyendo las escrituras o no estás... No tiene nada que ver con eso. ¿Te rompiste la pierna? No porque estabas leyendo las escrituras o cosas por el... Exacto, sí. Los problemas de salud mental son iguales. En muchas ocasiones no tienen que ver con lo que dejaste de hacer, como leer las escrituras o leer. Esas son herramientas que nos fortalecen. Pero cuando te rompiste la pierna, leer las escrituras te va a ayudar en tu momento a estar relajado. Claro que sí, yo amo las escrituras, tengo un testimonio maravilloso y he recibido respuestas increíbles por medio de las escrituras, pero en muchas ocasiones no tienen nada que ver con un problema de salud mental, ¿sí? En muchas ocasiones la depresión que tiene una persona causada por heridas de su pasado, como mencionaba. ¿Cómo puedes tú mencionar que una persona que tiene depresión causada porque recibió una violación de niña no está cumpliendo con las cosas? Necesita recibir su tratamiento y empezar a volver a utilizar sus herramientas espirituales. Siempre cuando yo trabajo con jóvenes de la universidad, yo le digo, ¿con qué herramientas te gustaría trabajar? ¿Quisieras trabajar con estas herramientas? No quiero utilizar este libro. Ok, voy a utilizar el otro. Hasta que la persona pueda sentirse más confiada, hasta que la persona... No tiene nada que ver con eso. Los problemas de la salud mental, un diagnóstico depresivo, un diagnóstico de ansiedad, no tiene que ver con el que dejaste de hacer muchísimas de las cosas, ¿sí? Y eso yo sí quiero dejarlo muy, muy, muy en claro, ¿sí? Esas son herramientas maravillosas que nos ayudan y que nos generan un bienestar, pero no tienen que ver con un diagnóstico, ¿sí? Y tenemos que educarnos para ser más compasivos con esta persona. De la misma forma, cuando una persona se rompe la pierna, de la misma forma, hermana, ¿podemos hacer algo? Porque una persona que tiene depresión necesita ser escuchada. Y esta persona que tiene depresión te va a repetir las mismas cosas 10, 15 veces. Entonces necesita escuchada hasta que nosotros podamos mencionar, no sé, cómo podemos ayudar o qué cosas podemos hacer con eso. Entonces, si hablamos dentro de la iglesia, también debemos educarnos. También debemos educarnos en dejar de incluso estigmatizar a estas personas que porque dejaste de hacer algo te enfermaste, ¿sí? Porque estaríamos diciendo, imagínate, o sea, no, pues entonces te dio cáncer. ¡Wow! Esas son palabras fuertes. Decir que tienes depresión, ansiedad o una demencia. Claro. De hecho, en el Nuevo Testamento, que se creía que si alguien, no sé, nacía ciego o si tenía un problema, era porque o esa persona o los padres o alguien cometió un pecado grave y era el castigo, y Jesucristo básicamente les hizo entender de manera muy directa a sus seguidores, a los apóstoles, que no era así, ¿no? Y creo que como miembros de la iglesia, como seguidores de Cristo, como cristianos, como creyentes, generalmente somos muy, muy buenos en ayudar a alguien cuando tiene problemas financieros, cuando tiene problemas físicos, cuando pierde un ser querido, pero nos falta mucho todavía en lograr desarrollar más entendimiento, más empatía, Compasión. más interés, más compasión.
más preocupación y más interés, ¿no? Y para educarnos y para entender a la otra persona y demás en este ámbito de la salud mental, pero creo que es muy importante que trabajemos personalmente, porque no significa que vayamos y juzguemos a las personas que tal vez estigmatizan un poco más estos temas, pero todo empieza por el cambio que nosotros hagamos en cómo nosotros vemos los temas de salud mental, que nosotros mismos no estigmaticemos estas cosas, que nosotros mismos nos eduquemos y que empecemos a eliminar este estigma que hay o este tabú que hay alrededor de la salud mental, porque nadie tiene que sufrir solo, ¿no? Nadie tiene que estar sufriendo solo, especialmente en la iglesia, y uno se pone a pensar y puede ver que tal vez en la iglesia hay muchas personas que están ausentes por este mismo estigma, impuesto por otros o impuesto por uno mismo, Por uno sea mismo, también una real, creencia también, ¿no? real o no. Tal vez no se sienten cómodos yendo a un lugar donde todos están aparentan ser muy felices y uno no se siente así, o muchas personas probablemente no pueden siquiera imaginar sentirse como las personas testifican que se sienten, entonces sienten que las personas que hablan son hipócritas, entonces no quieren estar. Otras personas no quieren ir o no se animan a ir porque tienen miedo de que si les preguntan cómo están, quebrarse en público, ¿no? Llorar en público. O en el peor de los casos, el caso más triste es que muchas personas sientan que la iglesia es el lugar donde si van, todo lo que se enseña, todo lo que se predica es como imponernos más condenación y que eso refuerce, Un y peso más claro, y grande. que eso refuerce los pensamientos negativos o sentimientos que ellos tienen, ¿no? Cuando la iglesia debería ser todo lo contrario. Me gusta invitar a las personas que nos puedan escuchar, que puedan leer el mensaje de Elder Jeffrey R. Holland, Una Mm, vasija ujú. quebrada. Me encanta, me encanta. Entonces diríamos, duro lo que voy a decir, pero Elder Holland, que también Claro. padeció, también no estaba cumpliendo, no estaba haciendo algo. ¿Es causa de su falta de espiritualidad? No, en absoluto. Y él habla con tanta bondad, él habla con tanto amor, él habla con... Es tan dulce su mensaje como una vasija quebrada que me encanta y que pudieran leer las personas y comprender cómo muchas personas se pueden sentir con este tipo de situaciones. Y creo que ya nos estamos alargando un poco, pero creo que es algo que vale la pena mencionar y pasa a veces también mucho con los misioneros que regresan de la Mm, misión. Y creo que hay un juicio a veces bastante grande y se hacen chistes de que Otro los estigma misioneros... también. Ujú. Como se hacen chistes a veces como los misioneros antes eran más fuertes y esto y lo de acá. Y a veces es difícil porque tal vez la salud mental no es algo tan visible o tangible como una persona que regresa, no sé, con una rodilla lastimada o con algún tipo de malestar físico que es mucho más notable, mucho más visible. Y a veces personas que padecen de enfermedades de salud mental no es tan visible porque a veces tú lo ves conversando, lo ves sonriendo, pero eso no significa que esa persona esté en su mejor estado mental. Entonces yo creo que dejar de pensar que lo sabemos todo, que entendemos todo, que hay una relación entre cómo nos sentimos, entre el pesar y el peso que viene de nuestras actividades con las cosas que hacemos relacionadas al Evangelio y dejar a un lado esos estigmas completamente. Me gusta utilizar el hecho de que nosotros tenemos que empezar a pensar más, porque lo más rápido es juzgar, pero pensar implica un esfuerzo mayor para nosotros. Necesitamos empezar a pensar qué decimos antes que juzgar, porque juzgar es fácil, ¿no? No vino por tal cosa o mira cómo está o mira cómo se siente. Necesitamos pensar cómo me sentiría yo en ese lugar. ¿Cómo hablaría el Señor Jesucristo en ese momento? ¿Qué le diría el Señor Jesucristo en este momento? Porque cuando hablamos como el Señor Jesucristo, predicamos como el Señor Jesucristo, pensamos como el Señor Jesucristo, realmente Él es la base de todos nosotros y nos volvemos más empáticos. Él fue nuestro mejor ejemplo y si nosotros seguimos ese ejemplo maravilloso de tener en nuestra boca las palabras aptas, sea que la persona esté sufriendo una enfermedad de salud mental o una enfermedad del cuerpo. Y también esto tiene que ver mucho con el tipo de palabras o preguntas o comentarios que hacemos, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ya regresaste de la misión, ¿cuándo te vas a casar?
Ay, ya regresaste de la misión, ¿qué vas a estudiar? Ay, si regresaste de la misión y no te casas y no estudias también, ¿para cuándo los niños? Y las parejas que recién se casan. Ah, el primero, ¿y cuándo el segundo? O sea, nosotros tenemos que pensar un poco más que ese tipo de preguntas no están bien, no son correctas, porque puede ser posible que un joven que regresa de la misión tenga todas las ganas de estudiar, pero lastimosamente está pasando por una situación compleja. O hay parejas que de una o de otra forma tienen tiempo de casados y no pueden tener hijos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diría el Señor Jesucristo? ¿Cómo preguntaría el Señor Jesucristo? Y Él es nuestro mejor ejemplo de amor, de compasión, de ternura y de cómo nosotros podríamos tratar a nuestros semejantes. Tratar la salud mental de nuestros semejantes y de nosotros mismos tiene que ser una prioridad, porque tu salud mental y tu salud física es como una vía de doble sentido. La una va y la otra viene. No están separadas ninguna de la otra. ¿Sí? Pequeño, corto comentario y tal vez va a sonar un poco fuerte lo que he mencionado de que hay cosas que suceden y necesitamos pensar un poco más y entender que no es lo que vemos. Pero yo creo que igual hay cosas que a veces tampoco nos interesa saber de la vida personal de las otras personas. Pensar. Y es como, ¿realmente necesito saber eso? Si esa persona no me lo ha dicho, yo creo que hay una razón, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces dejar de poner tanta presión en que las personas deben contarnos lo que está pasando en su vida. Todos tienen su tiempo. Mira, y te interrumpo, ¿no? Todos tienen su tiempo. Si tú me preguntas a mí, yo soy una mujer felizmente casada que me casé a los 18 años. Si tú me dices ahora, mira, ¿viste? ¡Wow! ¿Sí? Pero no quiere decir que otras personas lo hayan hecho mal porque se casaron a los 30 años. Claro. Cada uno tiene su tiempo, ¿sí? Y mira, ¿por qué estoy aquí? Porque hoy mi hija se va a casar y mi hija tiene 22 años. Pero no quiere decir que yo lo haya hecho mal o que otra persona lo haya hecho mal. Si tú me preguntas, Andy, ¿te volverías a casar a los 18 años? Sí, completamente sí. Y si tuvieras los hijos que tuviste, sí. Y si te casarías con la misma persona, sí. ¿Y cómo te sientes hoy? Soy una mujer feliz, enamorada de mi esposo, de mis hijos, de mi profesión. Soy la mujer santo de los últimos días, más feliz que creo que existe sobre la faz de la tierra. Y habrán otras personas que se sientan así o otras personas que, pues lastimosamente, o no deseen casarse o todavía no les ha llegado el tiempo, pero son situaciones personales de cada uno. No, sí. Eso es súper importante, el tema de tener el tiempo para pensarlo, ¿no? Cuando vemos cualquier situación, aparte que muchas veces no nos debería Piensa. A veces creo que en la, no quiero decir la cultura de la iglesia o de comunidades, está tan metido que muchas veces el pensamiento nos llega, ¿no? O sea, vemos una pareja que se divorció, o un misionero que retornó antes de la misión, tantas situaciones, y tal vez el primer pensamiento que nos viene es de, no de juzgar, pero de tratar de pensar por qué, o de... En lugar de pensar por qué, ¿qué hago? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Tenemos que reemplazar ese por qué a qué puedo hacer o cómo puedo ayudar y cómo puedo ayudar de una manera que no sea intrusiva, que no ofenda a la persona, que sea sensible es la prepararnos. situación que está pasando. Mira, es prepararnos, porque si tú sabes que un misionero ya regresó a casa y no fue en el tiempo adecuado, ¿para qué le preguntas cómo estás? Claro. ¿Para qué le preguntas cómo estás? Porque puede ser que estaba con dolor de pierna, de cabeza, de espalda. A mí me encanta el ejemplo de un joven que lastimosamente murió. Él era un joven exmisionero y tuvo un accidente, un joven maravilloso, y él tenía esto. Cuando veía a las personas afligidas o algo, él decía, ¿puedes ir a jugar fútbol conmigo? ¿Quieres ir a jugar fútbol conmigo? Te invito a comer una papa o te invito a hacer alguna cosa en nuestro país. A comer una salchipapa pero es un paladar de los dioses, ¿no? Entonces es llegar a la persona y es como decir, se preocupó por mí. ¿Sí ves? En lugar de preguntar incluso muchas veces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es que es visible que ya estoy mal, que me siento mal. ¿Sí? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué necesitas? Estoy aquí. En el caso de que realmente tú puedas, o si no también, vamos, como este ejemplo de este joven. Él realmente practicaba la caridad. Que salga natural y no todo, tampoco siempre orientarlo todo hacia la iglesia en el sentido de que no se malentienda, ¿no? Porque, o sea, obviamente todos tenemos que tratar de ayudar a las personas a que se acerquen a Cristo. Pero en el sentido de que tal vez hay un misionero que retornó y vamos y le queremos meter algo como
todo de la iglesia, orientado a la iglesia, y tal vez esa persona simplemente no tiene nada que ver, o sea, tiene testimonio firme, está bien y necesita un abrazo nomás, o necesita alguien con quien hablar, o ir a jugar al fútbol, o compañía en otro sentido, no necesariamente que vamos y que tengamos que darle una charla del evangelio, ¿no? Porque también eso a veces hace que sea contraproducente, Darle su espacio. porque no demuestra interés, no demuestra que estamos preocupándonos para ver qué necesita la persona, sino que estamos yendo como en automático, en piloto automático, a decir, bueno, tengo que compartir algo de la iglesia, sí o sí, para ayudar a esta persona. Eh, Algo nomás para ir terminando y después dejarte que compartas algo, tal vez orientado a lo que mencione o lo que quieras como para ir cerrando, pero algo que yo quería mencionar nomás y no olvidarme era de que, más que nada por libros que he leído en cuanto al tema y ver situaciones, informar de situaciones de personas, miembros de la iglesia que sufren de salud mental, depresión, ansiedad, problemas de autoestima, etcétera, es que, porque hablamos del ser buenos miembros, ¿no? Y de ayudar a otras personas, pero también hay personas que ya padecen de esos temas y es toda una situación diferente y eh, son temas muy delicados, más complejos. Y la invitación obviamente es que vayan con un profesional, que busquen ayuda, familiares, seres queridos. A veces es difícil porque sienten que eh, no me van a entender o me van a juzgar, incluso en mi círculo otra vez de confianza. Pero lo importante es que lo hagan, que busquen ayuda porque no tienen que sufrir solos, como decíamos. Pero lo que quería decir es que muchas veces creo que se confunde en lo que mencionábamos antes de que las personas que están pasando por eso, que no sientan que el hecho de que se sientan así es porque Dios no los ama o Mm-mm. porque no merecen sentir el Espíritu Santo o, o porque ellos son malas personas o algo así. Porque eso es totalmente erróneo, ¿no? Tenemos que sacarnos eso de la cabeza y que eh, o sea, son problemas reales que muchas veces vienen no por cosas que podamos hacer nosotros o no Sino hacer. porque tenemos que ser probados en todas las cosas Exacto. también. Cosas que van a llegar y cuando Jesucristo le enseñó a Nicodemo en cuanto al Espíritu Santo, le dijo que el Espíritu era, le hace la analogía de que era como el viento, ¿no? Que era algo que se siente. Quería leer una escritura. Y que nosotros a veces no sintamos el Espíritu tan fuerte como otras personas la están sintiendo, no significa que nosotros merezcamos menos el Espíritu Santo o no. Y por eso cuando si estamos sufriendo por algo y sentimos que el Espíritu tal vez no lo sentimos tan fuerte, no es porque Dios nos ama menos, no es porque lo merecemos menos, sino es porque tal vez es un momento, ¿no? Y lo último es lo que mencionabas antes de que también pensemos que muchos líderes, muchos profetas, apóstoles también han pasado por eso, ¿no? Elder Holland lo mencionaba recién, él habló abiertamente de cómo él pasó por este tema tuvo en cierto periodo de su vida depresión por ciertas situaciones que él vivió. Eh, Joseph Fielding Smith, que fue un profeta, él sufrió depresión mucho tiempo antes de ser profeta y durante su tiempo como profeta. Y si vemos las escrituras, tal vez si Se no se habla de trastornos hablaba mentales directamente, también. pero se hablaba, por ejemplo, Jacob, él menciona muchas veces en el libro Mormón, si uno presta atención, su propia ansiedad. Nefi, en segundo Nefi 4, él cuando da cuando se hace su descargo, ¿no? De cómo se sentía él y todos sus sentimientos que más o menos lo abrumaban. No voy a decir que tenía depresión, pero él está demostrando que no era perfecto, ¿no? Que tenía cosas que superar. Jeremías, que estamos viendo esta semana de Ben Sígueme, él en su principio cuando se lo llama a ser profeta, él duda, él tiene Exacto. mucha duda personal. Entonces creo que es importante que reconocer que pasemos por estas cosas no significa que Dios nos sabe menos ni que merezcamos menos Somos indignos. bendiciones, pero que hay lo más importante de recordar es que hay un camino para salir, ¿no? Que Jesucristo sufrió todas esas cosas, incluso los problemas de salud mental, cuando sufrió la expiación, para que como una vasija quebrada nosotros Ujú. podamos volver a ser sanos, ¿no? Y me gusta mucho toda esta analogía que tú puedes mencionar de los profetas, mi querido, y es que en muchas ocasiones nosotros también pensamos que por medio de la fe nos vamos a salvar, pero la fe es obras, ¿sí? Para que tú puedas sanar de tu pierna que ha sido quebrada o de estrés, ansiedad, depresión,
yo qué sé, necesitamos tener fe, claro que sí, pero la fe también es obras, ¿sí? ¿Y cuáles son las obras? Buscar a los profesionales de la salud mental, tomar la medicación, tomar psicoterapia y seguir ejerciendo la fe, claro que sí, porque el Señor de una o de otra forma también quiere ayudarnos, pero haciendo nuestra parte, porque Y nos ha dado herramientas nos para da lograrlo. herramientas todo el tiempo, ¿sí? Nos da herramientas todo el tiempo. Es como, me encanta tu pierna quebrada, mi querido Darío, me encanta tu pierna quebrada, pero es el hecho de que si tu pierna está quebrada, por más fe que tengas, no va a sanar sola. Claro. Necesitas un clavo, necesitas una operación, necesitas fisioterapia y la fe se va ejerciendo. Es igualito con la salud mental. Si ya está sucediendo algo, si ya tienes una alerta, vas a un profesional de la salud mental, eres atendido, empiezas a trabajar y pues tu salud va a mejorar, claro que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por este episodio. Yo creo que bueno, un poco más largo de lo que usualmente lo hacemos, pero buenísimo definitivamente. O sea, valió la pena cada segundo. Para terminar, yo creo que nos gustaría darle un tiempo para que pueda tal vez contarnos brevemente lo que hace en las redes sociales, contar un poco de su experiencia y todo eso. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, siempre feliz y contenta de tener estas conversaciones tan amenas con ustedes, es súper lindo lo que hacen, como te decía al inicio, encontrar el sentido de vida de uno es dar algo al mundo, dar algo de lo que yo sé, de lo que yo podría aportar desde todas las aristas, ¿sí? Dentro de mis redes sociales que yo trabajo, siempre trabajo dentro de la psicoeducación. Creo y estoy convencida de que mientras más te eduques, la psicoeducación es una herramienta poderosa para evitar enfermedades neurodegenerativas. Sí, me encanta mucho trabajar dentro de la psicoeducación para que las personas puedan educarse y puedan no diagnosticarse, sino evaluar que realmente necesitan buscar ayuda. Cada año suelo yo terminar con ciertos talleres que los hago a nivel mundial y en esta ocasión empecé Lunes Te Reto. ¿Qué significa? Aprendiendo a trabajar en tu autoestima y en tu amor propio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que la gente tiene es por falta de autoestima, por falta de ese amor que deberíamos tenernos, de ese amor puro de Cristo que el Señor mismo nos dio, pero que de una o de otra forma no está bien implementado dentro de nosotros. Entonces, Lunes Te Reto empezó en este lunes, hoy exactamente, y empezó con vivir presente en el presente, ¿sí? Son ciertas cápsulas que yo hago para que durante toda la semana tú puedas ser presente y hacer ejercicios para que te vayan a ayudar, y lo voy a hacer de aquí hasta que se termine el año, para terminar diciendo cada uno de nosotros, yo soy el amor de mi vida 2022. Excelente. Bueno, vamos a poner no sé, para cuando esté editando las redes sociales para que puedan ir, seguirla, ver su contenido también y muchas gracias por acompañarnos. A ustedes siempre. Gracias, es un placer. La verdad es que es un tema muy interesante, muy importante. I'm so sorry. Can you make sure the volume's down, please? Okay, thank you. Okay. Un blooper ahí. Sí, me mandas. Eso es para quitar los nervios. Muy bueno. Ok. No, pero bueno, volviendo. Sorry, I want to know what she's watching now. ¿Qué estabas viendo?